Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta devocional. Vamos a comenzar esta reunión entonando el himno número 70, Sé humilde. Y la primera oración la va a ofrecer la hermana Génesis Aranguren. Luego tendremos un primer discurso por la hermana María Valladares y un segundo discurso por el hermano Juan Manuel Querales. Padre Celestial, estamos inmensamente agradecidos por este nuevo día que nos ha dado. Gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones. Gracias por nuestra familia. Gracias porque tenemos a un profeta. Gracias por nuestra salud. Gracias por los alimentos que nos das día a día. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros y nos guíe en todo tiempo. Estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. De verdad es bien grato poder estar aquí y conversar un asunto que ha estado muy latente en estos días, como es la autosuficiencia. Normalmente nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para ser autosuficiente? Y hace algún tiempo, más o menos como casi 2 años, recuerdo que mi hija Sara se había ganado una beca y nos tocó mandarla lejos de casa. Y nuestros bolsillos quedaron un poquito sentidos porque tuvimos que gastar mucho más de lo que realmente tal vez teníamos en ese momento. Y yo recuerdo que en ese entonces también nuestro hijo Juan Antonio se fue a la misión. Entonces nos sentíamos como un poquito golpeados en la parte tal vez sentimental, espiritual, pero yo recuerdo que hice una oración un día y yo estaba frente a la computadora porque a mí siempre me ha gustado instruirme con la computadora y yo había escuchado mucho una palabra que andaba por ahí de moda y que todavía está de moda, que es
la palabra freelance. Y yo decía, me hacía la pregunta que qué era eso. Y yo frente a la computadora hice una oración y descubrí que ser freelance era como trabajar desde casa. Y eso me motivó porque yo siempre quise estar en mi casa trabajando. Y entonces empecé a buscar y conseguí que ya yo estaba afiliada a algunas páginas que ahí sugerían para uno vender algunos de los talentos que uno tiene. Desde que yo comencé en el liceo a trabajar, yo me conseguí un programita de diseño y empecé a hacer tarjeticas y a la gente le gustaba lo que yo hacía, pero cada día yo me fui exigiendo más y me fui exigiendo más. Y esos pequeños trabajitos que había hecho fueron los que monté para iniciarme en ese mundo que era nuevo para mí. Entonces, hasta que como al mes cayó el primer trabajo y yo sentí mucha alegría. Era una persona del extranjero, me tocó una etapa nueva que era hablar en inglés con ellos y yo no sé nada de inglés. Ahora sí manejo un poquito, pero solo escrito. Y entonces con el Google Traductor yo decidí que bueno, ese iba a ser mi compañero. Y ese es mi compañero desde ese día hasta el día de hoy. Realmente el Señor nos dirige siempre que nosotros buscamos hacia dónde ir. Si no tenemos pensado a dónde ir, tristemente ya llegamos. El domingo pasado tuve la oportunidad de ver una hermosa capacitación del elder que nos dio el área, y el elder Falabella se dirigió a nosotros. Realmente esa capacitación fue muy impactante y el elder Falabella contó muchas cosas personales, inclusive cosas de otros miembros, pero la historia de Jared y su hermano me tocaron el corazón, porque el Señor les mandó a construir un barco. Le mandó a construir un barco y varios barcos, y ellos hicieron lo que el Señor les había mandado. Y Él le dijo lo siguiente, en Éter 2:16, dice, el Señor les dijo, poneos a trabajar y construir barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jared se puso a trabajar y sus hermanos también, y construyeron barcos a la manera de los que habían hecho antes, de acuerdo con las instrucciones del Señor. Y eran pequeños y eran ligeros sobre las aguas, así como la ligereza de un ave sobre el agua. Entonces el Señor les dio un mandamiento, que construyeran barcos. Y Jared y sus hermanos lo hicieron. Pero un día ya los barcos estaban listos y el hermano de Jared le dijo, Señor, los barcos están listos, pero no podemos navegar en aguas oscuras, necesitamos luz. Y entonces me dio mucha risa como el elder Falabella lo interpretó, y él dice, el Señor no dijo, bueno, ponle cables y ponle bombillos. No, Él no le dijo lo que tenían que hacer. Lo que él tenía que hacer, le dijo, como planteame algo. Y entonces el elder Falabella explica que, las escrituras, explican que el hermano de Jared subió un monte extremadamente alto. O sea, hubo un esfuerzo en eso. Subió un monte extremadamente alto y estando allí, él fabricó unas piedras. Tampoco dicen que las piedras las consiguió fácil, sino que las fabricó y las pulió hasta dejarlas muy, muy pulidas, y después se las presentó al Señor. Si nosotros llevamos esto a nuestra vida, nosotros a veces esperamos que el Señor nos presente las cosas. Por ejemplo, yo no tengo un trabajo y Señor, yo necesito que tú me ayudes a conseguir un trabajo. ¿Recuerdan cuando comencé que dije que yo le pedí al Señor que yo quería
trabajar por internet y quería estar en mi casa trabajando. Entonces ahí hubo un plan. Por primera vez yo le presentaba, durante tantos años le presentaba al Señor un plan. Y el Señor nos guía después de que nosotros le presentamos el plan. En esa capacitación, el elder Falabella también nos dijo que no es la situación en la que nosotros nos encontramos, sino la dirección que le damos a esa situación. Tenemos muchos hermanos que son dignos de admirar, muchos hermanos y hermanas de nuestro barrio, que han estado en situaciones muy difíciles, pero ellos han hecho que sus vidas sean diferentes porque le han dado la dirección correcta, la dirección que necesitan a sus vidas. Y el Señor nos pide, según esta capacitación que recibimos, primero que le seamos fieles. ¿De qué manera le somos fieles al Señor? Le somos fieles cuando guardamos sus mandamientos, cuando cumplimos con nuestros llamamientos y cuando somos fieles en el pago de los diezmos y las ofrendas. Cuando hacemos esas cosas, estamos demostrándole al Señor que somos fieles. Y otra cosa que nos pide el Señor es que estemos en unidad con Dios. Y la manera de estar en unidad con Dios es cuando nosotros ayudamos a nuestros prójimos. De esa manera estamos en unidad con Él. Y cuando todos los días nos encontramos en constante comunicación con el Señor. Y sé que el Señor nunca nos da pruebas tan difíciles que no podamos superar. Yo lo he vivido en mi vida. A veces en mi hogar nos hemos conseguido que de repente decimos, wow, pero nos queda una sola harina para comer. Y al día siguiente o al ratico lo tenemos ya mucho. Esta semana viví una experiencia que me dejó impactada, de verdad, una experiencia personal. Tengo un sobrino que sufrió un accidente y él está en Perú y la rodilla se la rompió en 4. Y él se comunicó con la familia pidiendo ayuda porque está hospitalizado y necesita operarse y está, podríamos decir que solo. Ya él tiene familia ya, pero se encuentra solo sin su mamá y sin sus tíos, sin sus hermanos más cercanos. Y él nos pidió ayuda y Sara se comunicó con él y él estaba llorando. Y Sarita le dice, no te preocupes, de lo poco que tenemos, te vamos a ayudar. Y yo le dije, sí, yo también estoy dispuesto a ayudarle, le dije a Sara. Y bueno, dimos de lo que teníamos. Resulta que no había pasado media hora, cuando normalmente el flujo de trabajo que tenemos en una semana llegó en media hora. Y a Sarita, a mi hija, una amiga se comunicó con ella y le hizo un obsequio. Entonces, normalmente nosotros recibimos más de lo que podemos dar. Y el Señor nos invita a dar a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El Señor desea de todo corazón que nosotros podamos ser autosuficientes. Él lo anhela porque Él nos ama y desea que nosotros estemos bien. Yo sé que el Señor bendice nuestras vidas en la medida que le somos fieles. Sé que si pagamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no faltará nada en nuestros hogares. Y esto lo sé con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Buen día, hermanos. Un privilegio dirigirme esta mañana a ustedes. Y quisiera empezar con una palabra del elder Christopherson.
Él dice que no es una casualidad que nuestro Padre Celestial nos haya creado de forma que tengamos que nutrirnos físicamente cada día. Es una necesidad que nosotros tenemos. Cuando el pueblo de Israel se marchó de Egipto, vivió durante 40 años en el desierto, de manera de que no tenía alternativa para subsistir por las circunstancias. Y uno de los propósitos que tenía era que vivían del maná. El propósito era recordarles que pensaran en El Salvador, que lo buscaran y que tuvieran fe en Él, y saber que Él era el origen de su vida. Y el maná tenía un problemita el maná, que no podían guardar para el otro día, tenían que usarlo diariamente, porque si lo dejaban para el otro día, se les dañaba. El día sábado, el día viernes, para el día de reposo, que era sábado en aquel tiempo, había que guardar doble ración. Y en nuestro día, en nuestra época, todos recordamos la necesidad de la nutrición. El hombre necesita nutrirse espiritualmente. Y me llamó la atención este discurso porque necesitamos ser autosuficientes espiritualmente, así como dijo la hermana Maribenia de la parte temporal, igualmente la espiritual. Y nuestro cuerpo nos exige que tenemos que conseguir algunas cosas. Pero el de Christopher nos dice que así como necesitamos nutrirnos de alimentos, también necesitamos espiritualmente estar nutridos para estar preparados para el porvenir, para las cosas que el Señor necesita que hagamos, para el servicio y saber qué vamos a hacer. En estos días visité a un amigo que estaba enfermo, y este amigo me estaba confesando algunas cosas, que se sentía mal. Yo le dije que se tranquilizara. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo, debemos prepararnos. Él a lo mejor estaba nervioso porque a lo mejor está pensando que ya se le está acercando el tiempo de dejar la tierra y quiere hacer cosas. Y el Señor sabe cuáles son los medios que nosotros debemos usar para conocerle. Y es por medio del estudio de la Escritura. Hay una fórmula que cuando yo me bauticé, la misionera me enseñaron, es el hola. Es la orar, leer y asistir. Cuando utilizamos esta forma, nosotros podemos conocer la verdad. Y a lo largo de nuestra vida debemos usar esta fórmula. Debemos orar cada día, debemos leer la Escritura y debemos asistir a la iglesia. Ahorita por el problema que tenemos no estamos asistiendo, pero tenemos un privilegio, que podemos hacer las reuniones en nuestra casa. Y el Señor nos ha dado un manual hace 2 años atrás, que es el Ven Sígueme. El Ven Sígueme es para el uso familiar e individual. Y podemos conocer lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. El Elder Godoy compartió una experiencia. Él estaba con uno de los 12 apóstoles. Y el apóstol le preguntó a qué hora abrían el gimnasio. Y dijo, bueno, aquí se abre a las 10. Bueno, ¿cómo haré? No, necesito caminar, pero afuera está lloviendo, no puedo
¿cuántos metros hay de aquí a allá? Bueno, hay como 20 metros, le preguntó el apóstol al hoy. Y él empezó su rutina de ejercicio, porque nosotros también necesitamos tener una rutina. Yo me he preguntado por qué los apóstoles duran tanto. Es por la disciplina que ellos tienen. Una parte de hacer ejercicio. También debemos ejercitarnos por medio de la escritura, por medio de la oración, la noche de hogar. Y el Herder Falabella también compartió una experiencia este domingo pasado. Él decía que él fue llamado como presidente de una rama del templo. Y él tuvo que entrevistar a todos los muchachos que estaban en la misión, que iban a la misión a servir al campo, pero que estaban capacitándose. Y todos dijeron casi la misma experiencia. Y a él le sorprendió mucho que uno solo dio una respuesta diferente. Y se preocupó muchísimo. Porque la mayoría dijeron que nunca se habían sentido como se habían sentido en el CCM. Nunca habían sentido el espíritu tan fuerte como lo habían sentido en el CCM. Y el que dijo diferente dijo que él lo había sentido en su casa, que en su casa había aprendido todas estas cosas y había tenido la revelación para poder hacer una buena misión. Y me gusta la escritura que tiene Doctrina y Convenio, que fue el lema cuando yo fui misionero. En Doctrina y Convenio 58, 28. Porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. El Señor desea que cada uno de nosotros tenga su revelación. Y esto se obtiene mediante el estudio de la Escritura, mediante la oración, la asistencia de Ven, Sígueme en nuestro hogar, y por medio de la noche de hogar, etcétera, todas las cosas que se nos piden que hagamos. Y en la conferencia de abril del 2018, el presidente Nelson dio una palabra que me llamaron mucho la atención, y cuando lo oí la anoté y la tengo en mi cuarto. Dice: en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Esta de Doctrina y Convenio, el Señor en una ocasión tenía al profeta, los hermanos cerca, y ellos querían que el profeta recibiera revelación hacia ellos para saber qué tenían que hacer. Y a veces yo quiero lo mismo, yo quisiera que alguien me dijera qué tengo que hacer, o que el obispo me aconsejara y me dijera: mira, haz esto. Y eso dijo el Herder Falabella, que es bueno que los obispos aconsejen, pero que nosotros busquemos la manera de que el Señor nos dé la revelación, que tengamos la revelación personal. Y he tenido la oportunidad de recibir revelaciones en mi vida. Y una de esas revelaciones fue cuando me fui a bautizar. Por primera vez me arrodillé y pude preguntarle al Padre Celestial si el libro de Mormón era verdadero, y pude sentirlo. Hermanos, y debemos ser autosuficientes temporalmente y espiritualmente. Van de la mano. Para el Señor no hay las cosas temporales, todas las cosas para Él son espirituales. Entonces lo que Él nos manda es que seamos autosuficientes en estas dos partes. Y sé que el Señor nos va a bendecir. A medida que guardemos los mandamientos, vamos a prosperar en la tierra. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María Eugenia, hermano Juan Manuel Querales, por sus palabras, y a la hermana Génesis por la oración. Para concluir, lo haremos con el himno número
55, Dios da valor. Y la última oración, la hermana Oscarly Silva. También quisiera compartir unas breves palabras. Hay una escritura a la que le hemos pasado por encima un centenar de veces. Seguramente desde niños hemos tenido esta escritura como una parte importante en nuestras vidas, pero ¿qué tan profundo hemos visto esta escritura? ¿Le hemos pasado por encima o ella ha pasado por encima de nosotros? Primer Nefi 3:7. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Estoy seguro que si meditamos un poco al respecto de esta escritura, vamos a encontrar, nos va a agarrar de sorpresa, que aquí hay dos palabras claves, dos palabras que es necesario que las meditemos y que nos demos cuenta dónde estaba el poder de Nefi en ese caso. Esas dos palabras, queridos hermanos y queridas hermanas, son ir y hacer. Ciertamente el Señor le dio reconocimiento a Nefi y lo honró, pero les aseguro que no fue por estas hermosas palabras que están escritas aquí, que dice: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre. No es por la hermosura del verso, de la prosa de este texto. El Señor recompensó a Nefi fue por dos acciones: ir y hacer. Porque ciertamente Nefi dijo que lo haría, pero lo hizo. Y el Señor premia es la acción. El Señor no nos va a recompensar por nuestras palabras, por las palabras de nuestra boca, como dice el Elder Falabella, sino por las acciones de nuestras manos. Existen muchas personas que critican diciendo: ¿dónde está el Señor cuando hay un terremoto, cuando hay tanta gente muriendo, cuando hay tanta gente sufriendo? Y yo le respondo: el Señor está en las manos de aquellas personas que están allí brindando auxilio, brindando socorro, brindando ayuda, trayendo alimentos. El Señor está en las manos del que corta el monte para una anciana que no puede hacerlo por sí misma. El Señor está en la persona que ofrece un plato generoso de comida para alguien que no tiene cómo proveérselo para sí mismo. Las manos del Señor están en el médico, en la enfermera, en el policía honesto y en las personas que cumplen sus funciones con honestidad y con amor. Allí están las manos del Señor. El rey Benjamín, ¿qué creen ustedes que lo hizo tan grande como persona? ¿Qué hizo grande al rey Benjamín? Lo que hizo grande al rey Benjamín era que, siendo rey, trabajaba con sus manos porque no quería que su pueblo fuera un pueblo ocioso. Y si se dan cuenta, comparte esa característica con Nefi, porque Nefi, cuando ya era gobernante de su pueblo, dijo: y no permití que fueran ociosos, sino que se convirtieran en un pueblo industrioso. El Señor desea que seamos un pueblo laborioso, que seamos un pueblo industrioso, que utiliza sus manos para bendecir la vida de las personas, para actuar y hacer. El mundo entero
y nuestro país en particular están pasando en este momento por una plaga muy terrible. Y algo que nos tiene angustiados y nos tiene preocupados, aunque lo que más me preocupa a mí es que la mayoría de las personas no se están dando cuenta de esa plaga. La plaga les está pasando y los está abrigando y les está llegando y no están considerando la importancia de esa plaga. Y está azotando naciones, está azotando pueblos, está azotando culturas completas. Y muy particularmente en nuestro país vemos cómo cada día esa plaga toma cuerpo y acaba con familias enteras, acaba con personas que se ven fuertes y aún así la plaga termina con ellos. Esa plaga, queridos hermanos, se llama mendicidad. Suena un poco duro, pero es la plaga que más daño está haciendo a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Es común en todo el mundo ahora que uno se sube en un autobús y se le acerca a alguien fuerte, vigoroso, lleno de energía, y uno lo sorprende con sus palabras y de repente, después de un hermoso discurso, todo termina en que era para pedir limosna, para recurrir a la caridad de nosotros para que le demos unos pocos centavos. Es común ver en la calle a niños, a hombres, a mujeres y a ancianos en la condición de mendicidad. Pero quiero hacer una aclaratoria primero. Quiero indicar que un mendigo no es aquella persona que está totalmente incapacitado para alimentarse por sí mismo, porque su salud no se lo permite o sus fuerzas no se lo permiten, recurre a suplicar para que alguien le brinde la posibilidad de sustentar su vida. Eso no es un verdadero mendigo. Un mendigo es una persona que, teniendo fuerza en sus manos, teniendo vigor en su cuerpo, recurre a otros para que suplan sus necesidades y la de su familia. Y el Señor no aprueba tales prácticas, porque el Señor nos quiere libres. El Señor quiere que no seamos dependientes. Por eso el Señor no nos permite tener vicios. Por eso el Señor no nos permite consumir sustancias adictivas, porque Él quiere que seamos verdaderamente libres. Y la mendicidad es altamente adictiva. Cuando usted le da el mismo plato a la misma persona todos los días, el día que no se lo da, le reclama por qué no se lo dio. Porque ¿saben por qué? Porque la misma persona lo olvida que está mendigando y reclama con derechos, cuando no es así. Es un favor que se le hacía. Recordemos al pueblo de Enoc. ¿Qué hizo grande al pueblo de Enoc? ¿Por qué el pueblo de Enoc fue trasladado a los cielos? La santidad a la que se refiere la Escritura no es ese tipo de santidad de la que dibujan los cuadros o algo así, que no hacen nada. No, eran personas normales. ¿Qué los hacía diferentes? Eran, según las Escrituras, industriosos, trabajaban, pero no había pobres entre ellos. ¿Será que mataron a los pobres? ¿Se deshicieron de los pobres? No, los pobres dejaron de ser pobres porque eran industriosos, eran laboriosos, que es lo que quiere el Señor. En enero de 1980, me acerqué a una anciana que era mi vecina y era miembro de la iglesia. Yo era muy joven en la iglesia en aquel tiempo, tenía pocos meses de bautizado, y eran las 4 de la tarde y me acerqué a su casa.
Y ella me dice, Juan, te veo tan cansado. Ay, abuela. Yo le decía, abuela, era una anciana de 85 años, murió a los 100 años. Era una anciana de 85 años, le decía, abuela, lo que pasa es que salgo a buscar trabajo todos los días. Desde las 6 de la mañana, a las 5:30 estoy de pie y no consigo, no se consigue nada de trabajo hoy en día. Y la abuela me dijo, Juan, pero es que yo te veo que tú sales con camisa blanca y corbata y tú sales a buscar de oficinista o algo así. No, abuela, lo que sea, pero uno tiene que estar impecable, uno tiene que estar bien presentable para ir a buscar trabajo. Y ella me dijo, mira, Juan, yo creo que tú no estás saliendo a encontrar trabajo, tú estás saliendo a buscar trabajo para tener una excusa de que lo estás intentando. Mañana vas a hacer algo distinto. Te vas a ir vestido con ropa normal. No te vayas tan temprano, vete a las 6:30. Pero llévate, aunque sea una arepa pura o un pedazo de pan, y te llevas una ropita que se puede hasta destruir si quieres, una ropa sucia. Y entonces cuando llegues a un sitio, dile al Señor, a la persona, que tú vienes a trabajar allí, que tú quieres trabajar allí y que te trajiste tu arepa, porque tu comida, porque tú vas a trabajar allí, y que traes ropa por si acaso hay que pintar algo o ensuciarse de una manera. Le dice, dile así. Lo hice. Al día siguiente hice exacta y literalmente. La persona que me entrevistó, yo le dije, buenos días, yo vengo a trabajar aquí. No, pero es que no estamos buscando personal, amigos, disculpa, no estamos solicitando personal. Ah, yo me traje mi comida y todo, yo traje ropa que se puede ensuciar y todo para trabajar aquí. Y el hombre, que ya estaban bajando la Santa María del negocio, la levanta de nuevo, eran como las 8:00. Freddy, llénale una planilla a este muchacho que empieza a trabajar el lunes, era viernes. Y trabajé mucho tiempo allí y fui muy feliz en ese empleo, gané buenos amigos. Todo comenzó por el cambio. El Señor desea que seamos libres y no seremos libres mientras tengamos la práctica de la mendicidad. Las puertas automáticas tienen una característica: solo se abren si usted intenta cruzarla. Las bendiciones del Señor son exactamente iguales. Si usted se queda de pie esperando que se abra la puerta, no se abrirá. Intente cruzarla, porque el Señor está del otro lado esperándole con todas las bendiciones para usted. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestras voces elevemos, Dios da valor.
por esta magnífica devocional. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, te rogamos de que nos ayudes a seguir adelante firme en la fe, de que siempre nos ayudes a poder capacitarnos y cada día ser mejores para ser autosuficientes cada día. Padre, te rogamos de que nos ayudes a seguir tu ejemplo, a guardar tus mandamientos, a tener la guía de tu Espíritu, que siempre nos bendigas y que tu poder y tu sabiduría sea nuestro camino. Te rogamos de que cada día bendigas nuestro país. Gracias por los líderes y los hombres inspirados por ti, Padre, para guiarnos y bendecirnos. Te rogamos estas cosas, pidiéndote una protección especial para nuestra Venezuela y también para que nos ayudes a ser autosuficientes cada día y nos ayudes a escudriñar y a meditar en tus sagradas escrituras y así aplicar cada principio y doctrina. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.